Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy agradecidísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares o en los lugares donde que se encuentren. Me acompaña en la tarde de hoy el doctor Valentín Medrano Peña. No había estado en los 2 días anteriores porque ha estado muy ocupado en sus obligaciones como defensor de clientes en los tribunales dominicanos. Buenas tardes, Valentín. Muy buenas tardes, don Miguel Guerrero. Buenas tardes al país. Gracias a las personas que nos extrañaron, como a Karol G y a los muchachos de aquí, que son los únicos que me extrañan. Agradezco. Sobró un café ese día, esos 2 días. Es verdad, sobró el café. Sobró un café. Muchas gracias, Karol G, por el café. Gracias por la oportunidad. Siempre es grato estar aquí frente a ustedes, como dice don Miguel Guerrero, gratísima oportunidad que ustedes nos brindan de su audiencia. Hoy el país sigue embebido en la situación extrañísima. Me recuerda un poema de Khalil Gibran Jalil. ¿Cómo es? Khalil Gibran Khalil o Gibran Khalil Gibran. Porque al revés y al derecho es lo mismo al final de cuentas. Un poema de Khalil Gibran o Gibran Khalil, no sé el orden, además no importa el orden. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero eso es solamente en aritmética. O el desorden de los factores. Sí, eso es en aritmética. El orden de los factores gramaticalmente sí altera el producto. Entonces, me recuerda a la situación de este país, aquella situación en la que se encontraba un reino que estaba siendo dominado por un rey muy poderoso y muy sabio. Dicen que una bruja vertió una pócima para que todo aquel que beba en el único pozo de agua potable de ese reino, todo aquel que bebiera, don Miguel, de ese pozo, se enloqueciera. Y todo el mundo bebió, porque obviamente era la fuente única de agua pública, a excepción del rey y uno de sus edecanes, el más importante de sus edecanes. Y todo el mundo enloqueció. Y de repente un día el pueblo amaneció diciendo que el rey y el edecán estaban locos. Y había que destronar al rey, porque el rey sabio, el rey bueno, el rey decente, el rey poderoso se había enloquecido y uno de sus ayudantes también enloqueció. Entonces el rey, sabio, inteligente, ordenó a su edecán que fuera a buscar agua del pozo, abrevó del pozo, tomó del pozo y entonces la gente celebró porque el rey había recuperado la salud mental. El rey don Miguel se convirtió en uno más de sus prosélitos, de sus acólitos, de sus reinados. Entonces, en la República Dominicana, los vientos que soplan, la situación uno no la entiende. La cárcel de la Victoria, como dijo un comentarista de este mismo espacio, pero matutino, la cárcel de la Victoria quemó al gobierno. Pero parece que aquí no importa lo que ocurra, no hay una reacción social. La gente no está coaccionada a la razón. La gente no parece tener una conciencia clara y una equidistancia que le manifiesten como una persona racional que toma decisiones en función de la realidad que tiene enfrente o que enfrenta. Don Miguel, bueno, la cárcel de la Victoria se quemó. Mira, ¿Cuántos son los muertos? Yo leí, bueno, 12. Son 12, porque en la mañana de hoy o anoche murió asfixiado el 12º. Ayer el presidente, bueno, el lunes el presidente, creo que fue en la Samanal, en su encuentro con los medios de comunicación en el Palacio Nacional, el presidente de la República dijo que esa cárcel no se puede terminar por el momento y que va a costar mucho tiempo ponerla a funcionar porque harían falta todavía 1.600 millones de pesos para concluirla. Pero para mí yo creo que el presidente de la República, y yo lo dije en un Twitter,
en las redes que aparentemente, sin proponérselo, él había puesto en una situación muy difícil a su Ministerio Público Independiente. Porque el Ministerio Público Independiente que él designó, conforme a sus atribuciones que le confiere la Constitución de la República, tiene un expediente acusatorio contra exfuncionarios de la administración pasada, incluyendo al ex Procurador General de la República, desde hace casi 4 años preso, juzgándolo por la supuesta sobrevaloración de esa obra. Y una de las primeras medidas que tomó la persona que lo sustituyó, es decir, la actual Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, fue añadirle un endoso, le dio una partida nueva presupuestaria para esa obra y todavía no se ha terminado. De manera pues que el presidente de la República ha puesto en una situación muy embarazosa a su Ministerio Público Independiente porque ha dicho muy claramente que esa obra no fue sobrevaluada, no obstante el hecho de que él no mencionara esa palabra, porque no se necesita decir lo que no se necesita decir de una manera lo que de otra manera se está dibujando o se está expresando. Es decir, de manera pues que yo pienso que el presidente de la República, el presidente de la República debería advertir al Ministerio Público, a su Ministerio Público Independiente, que está cometiendo una terrible injusticia. Terrible injusticia, y además yo creo que de alguna manera lo que ha ocurrido en la vieja cárcel de la Victoria, con la muerte ya de 12 personas, y quién sabe si seguirá muriendo gente, como consecuencia del fuego, cualquiera que haya sido el motivo de ese fuego, porque ese lugar es inhóspito y ese lugar es una vergüenza nacional todavía. Yo creo que alguien tiene que pagar el hecho de que una cárcel modelo elogiada, el diseño elogiado por los organismos internacionales responsables del cuidado de las cárceles en diferentes países desarrollados, esté a medio construir todavía, se esté deteriorando por algo que aparentemente tiene todos los vicios todavía y cada día más de ser un acto de vendetta política. Yo quiero... ¿Pero tengo razón o no? Absolutamente toda. Porque hay una certificación a la constructora apellido Rostilla, no recuerdo los dos apellidos, donde la Procuraduría General de la República certifica haber recibido en buen estado los bloques de construcción de la Nueva Victoria. Y aquí, desde el presidente de la República hasta los encargados de la Procuraduría General de la República, no de prisiones, no, porque no, siempre quieren cargarle el dado. El director de prisiones no puede decidir que los presos sean trasladados a la Nueva Victoria. Eso lo decide el presidente de la República y doña Miriam Germán y la cúpula del Ministerio Público. Y todos ellos son responsables de las muertes, no de la muerte, de las muertes reiteradas de personas ahí, las que conocemos por los medios de comunicación y las que no conocemos. ¿Como cuáles? Como las 4 personas que murieron aquella vez, ¿usted recuerda? Producto del mismo hacinamiento, donde una persona ultimó a 3 personas y resultó después él muerto, porque no hay control, no puede haberlo, por el nivel de hacinamiento que hay en la Victoria. Y entonces, yo quiero hoy, don Miguel Guerrero, permítame esto. Sí, pero antes de que tú termines, porque... No, yo no voy a terminar, yo me voy a coger el programa entero. No, exactamente, pero sí, para endosar lo que tú estás diciendo. Es decir, un gobierno no se puede preciar de su respeto a los derechos humanos ciudadanos mientras opera en una prisión de esa naturaleza. Jack Straw, ex premier de Inglaterra, establecía que el compromiso con los derechos humanos de las naciones se observa de la forma en que estos se comportan con las personas que están privadas de libertad. El mayor nivel para medir el compromiso con los derechos humanos se da respecto de las naciones con la forma en que tratan a sus penados. Jack Straw. Ahora yo quiero decir lo siguiente, yo quiero acudir, invocar los espíritus
de Hugo Tolentino Dipp y Virgilio Bello Rosa. Hugo Tolentino Dipp y Virgilio Bello Rosa. Y cuando evoco a esos espíritus, lo hago con la admiración que se merecen y la dignidad que representaron. No quiero incluir, primero por su condición de vivo, y espero que yo por muchísimos años, y después por su condición de compañero de cabina, a don Miguel Guerrero, porque estas personas que he mencionado y don Miguel Guerrero representan aquí la cultura de la renuncia digna. Entonces, con lo que ha ocurrido en La Victoria, aquí debieron producirse renuncias. No con la dignidad de los mencionados. No. Renuncias porque han demostrado que sus odios están por encima de la dignidad de vida a los seres humanos que se encuentran en esa condición. Señores, ustedes se imaginan lo que usted estar encerrado en una cárcel que empieza a arder, que se empieza a quemar, sin la más mínima posibilidad de usted salir de ahí porque está encerrado. ¿Usted se imagina, don Miguel Guerrero, lo que significó para esas personas que murieron, la situación en la que se encontraron? Terrible. Terrible. Y entonces le salen a uno con la cara dura y la irresponsabilidad del siempre justificación, la siempre justificación, justificarlo todo. Y esta vez yo creo que no es justificable. Y el presidente de la República, que dijo en la semanal que se necesitan 1,000 y tantos de millones de pesos para poner a la cárcel en condición, pues mire, esa cárcel se entregó en buen estado. Busque a quien usted cobrarle esos 1,000 y pico de millones de pesos que salieron de las arcas de nosotros. Porque es un acto de irresponsabilidad perseguir la corrupción sobre la base de un acto de corrupción. Y es corrupción el que ustedes, por su vendetta personal y particular, sean capaces de hacer un orificio financiero a las arcas del pueblo dominicano por mantener cerrada esa cárcel. Y yo aquí evoco también lo dicho por la persona que más conoce del sistema penitenciario de la República Dominicana, Roberto Santana, que se quejó en su momento de que esa cárcel no estuviera funcionando. Y todo el mundo sabe que el deterioro que sufrió esa cárcel se dio porque el presidente de la República y la cúpula del Ministerio Público, para su espectáculo persecutor, ordenaron que permaneciera cerrada. Y eso, el simple hecho de que permaneciera cerrada, no tiene la más mínima justificación ni razón de ser. Pero además el deterioro de esa obra, que incluso fue inaugurada días antes de que el presidente actual asumiera el cargo. Fíjate, yo creo que el presidente de la República, todo el mundo sabe que la designación de ese Ministerio Público Independiente, que fue el resultado del cabildeo de muchos grupos que apoyaron la candidatura presidencial del hoy presidente de la República, que recomendaron las personas que hoy ocupan las posiciones predominantes en el Ministerio Público, y que fueron designados ahí con la ilusión de que realmente funcionarían independientemente de la política anticriminal del gobierno dominicano. El presidente de la República le ha echado como se dice, al sancocho, a su propio sancocho, porque la verdad es que decir que un expediente, decir que la causa que sostiene un expediente acusatorio contra funcionarios de la administración anterior está basado en una, como todo el mundo sabe, estaba supuestamente basado en una sobrevaloración en la construcción de esa obra, es decir, que los responsables de esa obra se robaron todo el dinero que cedía el valor real de esa obra. Y entonces ahora el presidente de la República ha dicho, sin mencionarlo tan claramente, que su Ministerio Público está equivocado.
y que ese expediente no tiene ningún valor, porque pura y simplemente para terminar esa obra se necesitan adicionalmente a lo mucho que se robó, se necesitan 1.600 millones de pesos. Miguel, usted es brillante. Pero además, la Procuradora General de la República, que es la que sostiene ese expediente, le agregó una cantidad de casi 300 millones de pesos después de haber acusado ella y su Ministerio Público, a la administración anterior del Ministerio Público, que haber sobrevalorado esa obra. De manera pues que yo creo que el presidente de la República ha hecho una grave insinuación o acusación contra el Ministerio Público y con ello ha echado, no sé, que si vinagre o mucha sal sobre una de las cosas que todavía el gobierno elogia o el gobierno se ufana de superioridad al decir que él, como respetuoso de las decisiones de la justicia, ha designado un Ministerio Público independiente que es independiente de todo el mundo, menos del gobierno que lo nombró. Yo quiero, don Miguel, seguir sobre ese punto, porque usted ha dicho algo que yo creo, gracias a los amigos que me escribieron rápidamente y me dijeron que si es que yo me creía que estaba en un tribunal. Fueron los 2 días de litigación que me tienen eso, se pega, se contagia, se inocula. ¿Usted está hablando de un caso, de un expediente judicial? No, la irritación que produce, señores, son 11 vidas, 12 vidas perdidas. Pero no, todo está bien porque estamos en campaña y hay almas que salvar. Esas ya no se salvan. Y aquí parece que todo el mundo necesita que se le muera el primogénito para entender lo que está pasando en la República Dominicana. Porque no nos damos por aludidos, no estamos sufriendo lo que están padeciendo los dominicanos, que están pasando dificultades económicas, que se lo está llevando el mismísimo diablo, lamentable y luctuosamente, y estas personas que murieron. Y no son estas únicas personas que han muerto, porque aquí parece que la vida ya no tiene la importancia que tenía. No hay ningún derecho sobre la faz de la tierra, ningún derecho que pueda ser exigible si no se tiene el principal de los derechos, que es la vida. Entonces yo quiero decir lo siguiente, Julián Antonio de la Cruz Martí, que me está cuestionando, yo estoy exaltado. Miren, yo quiero seguir sobre ¿Ese fue el que te escribió? Uno de ellos, un fascineroso, su envidia. Yo quiero decir lo siguiente, don Miguel Guerrero. Mire, usted ha puesto el punto sobre la I. Y debo felicitarlo, porque eso es cierto. Esa obra se entregó buena y válida. Se pagó una adenda, o sea, 194 millones de pesos, que era lo que faltaba para dejar cerrado el círculo relativo a la construcción de esa obra. Entonces, si la obra se deterioró por 1.500 millones de pesos, 1.600 millones de pesos, y la acusación que se hace a las personas imputadas en Medusa es de menos de 1.500 millones de pesos, es decir, que para tratar de solventar, para tratar de producir una sanción por un presunto delito cometido, cuyo monto total alcanza, según la imputación, alrededor de 1.000 millones de pesos, ¿qué vamos a hacer con el culpable? Pregunto, señor presidente de la República, porque eso no se lo van a preguntar en la semanal. Entonces yo quiero preguntarle a usted, ¿qué vamos a hacer con los responsables, incluyéndolo a usted, que tiene que hacer un mea culpa, de que eso se haya deteriorado por el orden de los 1.600 millones de pesos? Esos 1.600 millones de pesos, que es un daño, y dice el artículo 1.382 del Código Civil que todo aquel que crea un daño está obligado a repararlos. Entonces yo quiero saber cómo usted, señor presidente de la República, va a reparar ese daño. ¿De dónde usted va a sacar los 1.600 millones de pesos que usted dice que se necesita para poner esa cárcel en condición? Porque usted es corresponsable de eso. Porque a usted fue que el pueblo dominicano, a través de la ánfora de votaciones, eligió para que encarne todos y cada uno de los problemas, acuciantes o no, del pueblo dominicano. Y esa decisión
que se llevó a efecto en la procura persecutoria política del lawfare nacional, encabezado por usted y sus asesores políticos, ya tiene un costo en términos económicos. Miren, lo que está pasando en este país, yo insisto, don Miguel, es terrible, porque la degradación que nosotros hemos sufrido, señores, la gente ya mira para los lados. Este país debió caerse en su momento, en buen dominicano, no es que yo quiero que se caiga la nación, pero que debió, desde el punto de vista moral, la gente debió asumir una posición de exigencia cuando se determinó y se comprobó que aquí se intercambió votos por droga. Y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, del microtráfico? Pero ¿dónde están los Estados Unidos, que habla tanto, que lucha tanto, que se preocupa tanto, que procura tanto la sanación de las sociedades latinoamericanas y la propia en lo que tiene que ver con el flagelo del ilícito y tráfico de estupefacientes? Pero mira, lo más extraordinario que yo he escuchado y leído sobre el tema del narcotráfico es que en varias oportunidades en esta administración he escuchado decir a funcionarios del departamento y a funcionarios del gobierno, incluso de la policía, que en el país funcionan qué sé yo cuántos puestos de droga. Punto, sí. Más respeto, más respeto. Punto de droga. ¿Usted no quiere un punto? Sí, no, pero quiero decir, ¿cómo es posible que se sepa que funcionan tantos puntos o puestos de droga y sigan funcionando esos puestos de droga? Porque tendría sentido haber dicho que en el país funcionaban tantos puntos de droga, lo cual implicaba que esos puntos de droga habían sido cerrados. Pero cuando se dice que en el país funcionan tantos puntos de droga, es decir, tantos puestos para la venta y comercialización de droga, significa que a sabiendas de que esos puestos existen, todavía siguen operando. Eso para mí es una de las cosas de las confesiones más absurdas. Eso es terrible, don Miguel. Sí, pero, yo he escuchado. pero nosotros sabemos que las personas que son narcodependientes son enfermos y que el narcotraficante es un delincuente, es un verdadero delincuente. Y es, aparte de delincuente, el narcotraficante, macro traficante, es un enfermador social. Sí, porque, pero yo no me refiero no, yo sé que no. al consumidor. No, yo estoy hablando cómo enferman a la sociedad. Entonces, que un partido político haya obtenido gananciales en términos electorales por producir, por acrecentar o por facilitar esa enfermedad, mire, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es para cerrar una nación. Con sincera preocupación lo digo. Bueno, entonces falta alguien que diga Tanibol, ¿no? Hace falta un chapulín colorado y alguien que diga Tanibol. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos, porque no puede ser posible, don Miguel. No puede ser posible. Bueno, la verdad es que... Entonces, escúcheme, don Miguel. Hoy, una basura nueva que fue electa por el partido Fuerza del Pueblo, creo que fue en Pedro Brán, ya lo compraron. Entonces, ese mismo ejemplo, don Miguel, oiga, ¿cómo usted le exige a un joven que no use droga? ¿Cómo usted le pide a un joven que piense en la patria? ¿Cómo usted le pide a una persona joven que tenga responsabilidad, que tenga decoro, que tenga pundonor, que tenga moral, cuando la práctica inmoral de este gobierno, el ejemplo antiético de este gobierno es de comprar a las personas, de instrumentalizar personas? Señor, usted no tiene calidad moral para exigirle a nadie que no cometa delitos ni crímenes. Pero mira, yo quiero insistir otra vez en el tema de los 1.600 millones que alega el presidente de la República. Vamos a quedarnos ahí. Sí, porque por lo siguiente, es decir, yo dije en una oportunidad, y se tomó eso como una crítica, cuando yo estaba observando algo que tenía mucha lógica. Yo decía, un presidente de la República en un país como este, tan pequeño,
no puede tener una rueda de prensa semanal porque un presidente no va o no debe. Un presidente habla cuando tiene algo importante que decir. Porque si habla sin tener cosas importantes que decir, llega un momento en que el valor de la palabra presidencial disminuye. Y eso es muy peligroso porque en un momento de crisis, un presidente de la República, un momento difícil para una nación como la nuestra o una nación parecida, en un momento de crisis la palabra presidencial puede ser la diferencia entre el apoyo que se requiere para enfrentar una situación difícil a nivel nacional y el caos. Entonces yo decía, por ejemplo, que el presidente de la República podía hablarle y estaba cometiendo un error y debía espaciar más esa rueda de prensa, porque el presidente lo que está haciendo es no haciendo anuncios, no va a los lunes y habla con la prensa para hacer anuncios importantes que puedan ser de trascendencia para la sociedad dominicana, sino se limita ahí a responder preguntas, muchas de las cuales son evidentemente preguntas prefabricadas, porque ¿cómo es posible que se dé el hecho de que un periodista le pregunte al presidente de la República sobre un caso, por ejemplo, de un departamento cualquiera, y entonces ayude a responder esa pregunta el encargado de ese departamento y que vaya con todos los datos previamente preparados para responder esa pregunta? Entonces, yo creo que la prensa dominicana tiene que hacer una catarsis. Yo creo que la prensa dominicana tiene que desempolvar la capacidad de análisis que una vez la caracterizó para poder explicarle bien al pueblo dominicano algunas cosas que a uno le resulta difícil entender de esas ruedas de prensa. Porque yo dije en una oportunidad que el gobierno dominicano y el Departamento de Comunicaciones de la Presidencia puede tener el control de los invitados, e incluso puede tener el control de algunas preguntas o de muchas preguntas, pero difícilmente podía tener el control de los temas. Porque los temas no dependen ni del gobierno dominicano ni de su Departamento de Comunicaciones, sino de las cosas que ocurren en el ámbito nacional que son ajenos a la voluntad y decisión del gobierno dominicano, muchos de esos. Como es, por ejemplo, el caso del fuego en La Victoria, que se originó una pregunta en el cual el presidente de la República ha cometido un yerro que yo creo que es muy lamentable, porque cuestiona seriamente su decisión, no solamente cuestiona la independencia del Ministerio Público, sino que cuestiona su propia decisión de designar ese Ministerio Público. El presidente ya hay prueba nueva que debía ser incorporada al proceso, porque él dio unos datos que son interesantes desde el punto de vista procesal penal, porque los datos del presidente exculpan a todos los sometidos en ese proceso, don Miguel. Los datos del presidente los exculpan. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Miren, hace una semana aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, como dicen, palabras más, palabras menos, el Comité de Base de Participación Ciudadana, el PRM, cometió un error. El Comité de Base de Participación Ciudadana, don Miguel Guerrero, dijo que el presidente debía suspender, justamente como usted dice, la semanal. Dijo, el presidente debe suspender la semanal, y lo dijo sobre la base de que eso contribuiría a una campaña electoral más equitativa por considerar participación ciudadana, que creo que le habrán jalado los moños por eso. Que está utilizando el escenario pégese de ahí. Que está utilizando, usted decía. Está utilizando el escenario del Palacio Nacional para hacer campaña política. Que está utilizando el escenario del Palacio Nacional para hacer campaña política, y entonces solicitaban que se realice con transparencia y equidad. Pero usted sabe lo que pasa con eso, don Miguel, antes que usted salga. Que lo que está diciendo Participación Ciudadana es que el presidente de la República ha tenido poco más de 2 años haciendo campaña electoral en violación a la ley electoral. Si es cierto lo que dice Participación Ciudadana, de que eso es un acto electorero que de alguna forma afecta la equidad en términos de participación en campaña electoral de los contrincantes en el torneo próximo por venir, Participación Ciudadana certifica que el presidente de la República ha estado violando la ley electoral por más de 2 años, porque ha estado haciendo eso de la semanal hace ya un largo tramo de la vida presidencial del mismo.
Y entonces por ese periodo de tiempo el presidente, si es cierto lo dicho por participación ciudadana, que yo creo que sí, ha estado violando la ley electoral. Entonces, ¿quién va a pedir con respecto a eso que haya un régimen de consecuencia? ¿Y cuál sería la consecuencia? Señores, aquí ha pasado de todo, absolutamente de todo, lo inimaginable, lo inenarrable, en términos de políticas públicas fracasadas, en términos de afectación de las garantías de las personas, en términos de afectación de la seguridad. Hemos tenido descrecimiento en términos económicos con respecto a lo que había sido una tradición sostenida de crecimiento económico por encima del 5%. Hemos tenido una afectación de lo que tiene que ver con el desarrollo del campo. Hemos tenido que acudir a las importaciones masivas. Hemos decrecido en la calidad de vida. Se ha incrementado de forma casi inalcanzable lo que es la canasta familiar. La educación dominicana está de capa caída. En todos los renglones, en lo que la República Dominicana coteja como prácticamente necesidades básicas o derechos fundamentales que requieren de políticas públicas devenidas de los gobiernos, nosotros estamos en fracaso absoluto. Entonces, uno no se explica, no se puede explicar. Entonces, lo que ha ocurrido, ese avasallamiento que se da con la utilización de los recursos del Estado, porque ¿cómo compraron a quienes compraron? Yo no voy a decir que las basuras esas, porque no pueden decirme, las basuras, no me pueden decir, no, yo me fui para el gobierno, yo vine al gobierno, porque es que este es el mejor gobierno de la bolita del mundo. Cuando en esos renglones nosotros estamos en fracaso. No, aunque no podamos probarlo, porque no hemos estado ahí, porque son consensos que se dan por debajo de las mesas y tras bastidores, todo el mundo sabe que ustedes están siendo comprados. Miren, yo estaba en San Francisco ayer, en una audiencia. Tenemos que hacer una pausa. Y la candidata, creo que Chabebe, que perdió las elecciones, su candidatura a alcalde, ya le van a dar los cerca de 20 millones de pesos que perdió o que invirtió para tratar de ser la alcaldesa. Bueno, ¿y quién se lo va a dar? El gobierno. Ahora, ¿de dónde rayos el gobierno está sacando esos recursos? No, pero yo diría, ¿de dónde rayos saca una persona que quiere ser alcalde en una pequeña población 20 millones de pesos? ¿De dónde no? ¿Para qué mejor? ¿Para sí, qué? Sí, no, ¿y de dónde lo saca? No, don Miguel, 20 millones de pesos lo tiene mucha gente ya. Bueno, está bien, pero no todo el mundo tiene 20 millones de pesos para gastarlo en una campaña política. Pero vamos a hacer una pausa obligada por la hora y regresamos. Yo tengo otro tema que tiene que ver con el tema haitiano, que yo creo que debe ser un tema permanentemente recurrente aquí en los medios de comunicación. Regresamos después de la pausa.